Le damos gracias al Señor Jesucristo por este tiempo, por este nuevo día, que estamos aquí parados por su misericordia, siempre fieles al Señor, sabiendo que al que servimos, Él siempre merece ser glorificado, merece ser honrado y siempre tenemos que permanecer fiel a Él. En esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que el Espíritu Santo cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado esta palabra, y que su palabra no regrese vacía, sino que cumpla todo lo que usted quiere hacer en esta congregación y en las demás congregaciones, que usted sea glorificado y exaltado, y que esa palabra no la robe nadie, sino que esa palabra llegue al corazón de su pueblo, de su iglesia, y usted obre como usted quiere, porque el que comenzó la obra en nosotros la terminará, y que la gloria sea para usted, Señor Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, que pues Él nos ha dado esa libertad desde que conocemos a Dios, y hoy por hoy el Señor Jesucristo pues Él está probando siempre a su iglesia, y siempre Él nos está enseñando cómo ser fieles. Lo que el Señor Jesucristo ha puesto hoy de hablar: conoce el sistema de este mundo y vénselo. Conoce el sistema de este mundo y vénselo. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos que saber que el sistema de este mundo, por ejemplo, en este mes de octubre es hacer Halloween y fiesta de muertos. Y nosotros sabemos que nosotros no tenemos que, hacer ni participar en nada de eso, porque somos luz. Y entonces conoce el sistema de este mundo y vénselo. Entonces nos está hablando de un sistema, nos está hablando de un mundo y nos está hablando de vencer. Pero dice conoce, ¿verdad? Y sabemos que tenemos que saber lo que está sucediendo en este mundo a través de los años de vida, a través de los años de ministerio que hemos ya dado el Señor. Hemos visto lo siguiente. Hemos visto, primeramente vamos a iniciar con el mensaje en San Juan 16:33. En San Juan capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, yo he vencido al mundo. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo venció el mundo. Él estaba en el mundo, Él nació de la Virgen María, Él, por obra del Espíritu Santo, nació, creció en estatura, en sabiduría, después se bautizó, después fue ungido para el ministerio, 30 años de preparación y 3 años de ministerio, donde su primer milagro fue convertir el agua en vino, y en los últimos milagros resucitar muertos. Entonces, sabemos que cuando él estuvo predicando en las sinagogas, en las plazas, en las aldeas, en las ciudades, en los montes, a orillas del mar, él venció al mundo. Andaba en la tierra, andaba en el sistema de este mundo, pero él no tenía nada de este mundo, ¿sí? Porque él mismo lo dijo: ahí viene el príncipe de este mundo que no tiene nada en mí, ¿verdad? Una parte de la palabra de Dios lo dice. Entonces, el Señor quiere que tú, como hijo o hija de Dios, que ya lo conoces, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, que medites y que veas que Él venció este mundo, ¿sí? Y si tú quieres vencer este mundo, es necesario recibir a Jesucristo, vivir y morir para Él. Entonces, vemos que, observando lo que está pasando en el mundo,
Vamos a ver cómo funciona el sistema de este mundo para poder nosotros saber cómo enfrentarlo. Para nosotros saberlo enfrentar este mundo, tenemos que ser sagaces, tenemos que ser audaces, tenemos que ser intrépidos, tenemos que ser violentos espiritualmente, tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, persistentes, resistentes, insistentes y fuertes. Pero sobre todo, vivir como cordero y pelear con el ADN del león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, que ha vencido al mundo. Porque aquí dice en San Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Son palabras escritas, vivas, espirituales en su palabra, en el libro de San Juan, que dice, yo he vencido al mundo. Ahora, de los hijos de Dios que estamos aquí, congregados, y de los que, de las iglesias y de la iglesia a nivel mundial, pues sabemos que la palabra es fiel y verdadera. Pero los que no son hijos de Dios, que no son cristianos, que siguen una religión, hoy te dice el Señor Jesucristo que si tú quieres vencer al mundo, es la única forma de vencer al mundo es recibir al Señor Jesucristo en tu vida, en tu corazón, y vivir para Él. Es la única, porque ninguna religión te puede dar ese poder para vencer el mundo. No te lo puede dar el catolicismo, el hinduismo, los estoicos, los filósofos, los presocráticos, el ocultismo, las tinieblas, Satanás, sus demonios siervos, los mahomas, los tibetanos, el islam, los Hare Krishna, los budistas, los taoístas, los hinduistas. Nada de ninguna religión te puede salvar ni te puede dar el poder para que tú venzas al mundo. Al contrario, eres esclavo del mundo cuando tú no tienes a Cristo. Entonces, a través de lo que hemos visto en nuestra experiencia personal al vivir en esta tierra, al estar en esta tierra que no es nuestra ciudadanía, ni somos de esta tierra ni de este mundo, hemos visto cómo funciona el sistema del mundo, y vamos a ver qué es el sistema de este mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo representa todo lo que desagrada a Dios, y por consiguiente ata al creyente para que no haga la voluntad de Dios. El mundo es la filosofía, los conceptos y doctrinas y religiones falsas que denigran a Jesucristo y mostrando un camino de salvación diferente, ¿verdad? Falso. Por eso muchos dicen que tú sigue tu religión, yo sigo mi religión, porque todos los caminos llevan a lo mismo, y es mentira. Nada más el camino verdadero es el camino, como dice la palabra del libro de San Juan, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Por Jesucristo. Entonces, ese es el mundo, el sistema de este mundo. Ahora, nosotros viendo qué sucede en el mundo, vemos que, vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, los que estudian una carrera universitaria de abogados, tienen un título, una cédula, a ellos les conviene que la gente tenga pleitos y discusiones y problemas. ¿Por qué? Porque al tener la gente problemas, peleas, discusiones, ellos van a tener trabajo. Por eso a los abogados les conviene que haya problemas, que haya broncas, como dice la gente, ¿sí? Así funciona el sistema de la justicia, donde se venden, donde se compran, donde se corrompe. Y por eso vemos que en muchas naciones no hay justicia, en muchas naciones no hay leyes, aunque existen, pero no se llevan a cabo, porque realmente el dinero, ricos y pobres, es lo que hacen que este sistema de este mundo gobierne. Por ejemplo, la élite mundial, pues sabemos que antes de la pandemia, pues ellos, los Rockefeller y toda la élite mundial satánica, luciferianos, masones, rosacruces, ellos
quieren tener el poder económico mundial y que ellos inventaron, pues inventaron esa coronavirus que se llamó para desestabilizar las economías mundiales de cada nación. Entonces, hablando de los abogados, a ellos les conviene que la gente tenga peleas y problemas para ellos tener trabajo. Ahora, hablando de los médicos pues estudian una profesión que se llama la Facultad de Medicina, tiene su título, su cédula, especialidades, pero a ellos ya no les conviene la salud, que tú estés sano, a ellos les conviene que la gente esté enferma, ¿sí? Que tú te enfermes. ¿Por qué? Porque tú estando enfermo, ellos van a tener dinero, van a tener intereses económicos, financieros, y las farmacias naturalmente pues van a estar repletas de clientes y los consultorios. Entonces, así vemos cómo está funcionando últimamente el sistema de este mundo en la medicina, sabiendo que antes, cuando nació la medicina, sí realmente se llevaba a cabo. No estoy hablando que hay médicos malos, que todos son malos, no, estoy hablando que hay médicos buenos, también hay abogados buenos, ¿sí? Pero digamos, de un 1 al 100 quizás serán 5% de profesionistas, abogados y médicos que les interesa realmente el abogado, que tú estés, que te haga justicia en un asunto, el médico que te trate bien en su salud, en tu salud. Eso vemos en ese caso. En las policías vemos que les conviene que existan criminales, ¿sí? Porque existiendo criminales, pues ahí se tiene que implementar policías. Y si no hubiera criminales, pues no habría policías. Por eso tenemos que saber que así está funcionando el sistema de este mundo. Por ejemplo, vemos que en la mayoría de todos los continentes hay gente que se dedica a barrer los centros de la ciudad, las calles de la ciudad. A ellos les conviene que haya basura, porque si hay basura, pues hay ese grupo de personas que se dedican a barrer las calles. Y eso va a tener, ¿qué? Pues va a tener trabajo. Por ejemplo, a los profesores les conviene que tú nazcas sin educación, ¿verdad? Y no solamente al profesor, sino al sistema de político, al sistema de gobierno. Porque un pueblo que no tiene preparación es manipulable. Ese es el sistema del mundo que estamos viendo. Al arrendador le conviene que nunca construyas tu casa, ¿sí? Todos los que arrendan casas, a ellos les conviene que tú nunca construyas tu casa, ¿sí? Al que vende sexo le conviene que no te cases, ¿sí? Por ejemplo, las prostitutas. Al dentista le conviene que tus dientes se dañen para que ellos tengan trabajo. Al mecánico le conviene que tu carro se dañe. Al fabricante de ataúdes le conviene que muera la gente, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Empieza desde nuestra mente, porque nosotros se nos ha enseñado, pues ese sistema. Por ejemplo, hablando de la educación, hemos visto y personalmente vivido y analizado que es bueno prepararse, porque prepararse te abre un panorama, una visión amplia, y ves diferente y piensas diferente, y pues eres un instrumento para ser empleado, porque en la universidad no te enseñan a ser empresario, te enseñan a ser empleado. Y cuando nosotros vemos últimamente que está hablándose mucho de la educación financiera, pues ya emprendes a un negocio, ya sales del modelo del mundo babilónico, y ya empiezas a ser tu propio dueño, a tener tu propia empresa. Entonces, estamos viendo cómo funciona este mundo. Y si nosotros no hacemos algo, y si nosotros no entendemos, y si nosotros no hablamos, entonces seguirá la iglesia en la religión, seguirá la iglesia siendo manipulada, y seguirá la iglesia viviendo sin la mentalidad de que Dios es el Rey Jesús y que tiene un reino que es inconmovible, que es un reino eterno, y que es un reino que nos implica vivir como Dios pide y habla en su palabra. Entonces, hoy el Señor está hablando que si
que yo he vencido al mundo, así lo dice en primera persona, yo he vencido al mundo, en San Juan 16:33. Y si tú quieres vencer al mundo, la única forma es que recibas a Jesucristo para que salgas del sistema de este mundo y llegar a la iglesia correcta, que edifique, que predique la palabra completamente, que no le aumente ni le quite. En Hechos 26, 18 al 21 dice la palabra de Dios. Era necesario explicar esto porque de esta manera ya estás viendo cómo funciona este sistema de este mundo. En Hechos 26, 18 al 21 vemos la palabra de Dios que dice, en el libro de los Hechos, capítulo 26, del 18 al 21, dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo 26, del 18 al 21, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, para eso nos llamó Dios, para eso nos comisionó, para eso nos asignó. Antes de la fundación del mundo nos había apartado a todos los que sirven al Señor para que tú seas un instrumento en las manos de Dios y para que abras los ojos a mucha gente que está ciega, a mucha gente que sigue en el mundo, a mucha gente que está en una iglesia entre comillas cristiana, pero sigue apegada y vive como el mundo. No hay diferencia, no hay nada de diferencia. Entonces, empezando en el sentido de mandar, venimos a servir con la identidad de hijo. Por eso Dios nos llama siervos, pero desde la posición de hijos. Y el ser siervo no denigra, sino que el ser siervo es cumplir la orden de venir a servir. Y venir a servir, a veces la religión lo denigra, porque piensan que el que sirve es tonto, pero no es así. Así piensa el sistema del mundo, pero el sistema de Dios, el reino de Dios es servir, pero también mandar, porque Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza de enemigo. En Lucas 19 y en Hechos 1:8 nos ha dado poder. El Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ha dado poder, autoridad. Desde ahí nosotros tenemos que entender que el sistema de este mundo quiere vernos siempre los don nadie, quiere vernos como pobrecitos, quiere vernos como unos incultos, como unos que no fuimos preparados. Por eso nos dicen los hermanitos, los aleluyitas, el pastorcito, incluso hasta como ellos adoran a dioses paganos, le dicen Diosito, sus dioses de metal, de cristal, de papel. Y por eso cuando Dios alcanza a una persona del sistema de este mundo y lo saca del sistema de este mundo y recibe a Cristo, se vuelve hijo de Dios, tiene que ser reeducado, tiene que desaprender todo lo torcido. Y entonces a veces muchos cristianos dicen Diosito, le dicen a Dios, y no es así, es incorrecto. A Dios es el Dios todopoderoso, que con su poder reina, gobierna, rige y tiene dominio. Empieza desde nuestro lenguaje, desde nuestra forma de pensar, y es un cambio de mentalidad hoy. ¿Quién manda a quién? Los hijos de Dios mandan a los hijos del diablo, sin peleas, sin discusiones, solamente con fundamentos verdaderos y bíblicos, porque eso es lo que el Señor nos manda a defendernos, porque la iglesia no sabe defenderse, la iglesia no sabe hablar con sabiduría, prudencia y cordura, pero con fundamento de verdad, no con mentira. Entonces, hay un adagio y un consejo en el mundo, dice que las mentiras producen flores, pero no frutos. Y efectivamente, la mentira es mentira, tarde o temprano cae, tarde o temprano se desvanece, la mentira no prospera. Entonces, el pueblo de Dios tiene que hablar verdad, predicar verdad y tratar de esforzarse en vivir la verdad. Nosotros somos la sal de la tierra. Nunca dijo el Señor que somos azúcar para endulzar a todos. Nosotros tenemos que agradar solamente a Dios. Somos la sal de la tierra. Porque hay gente que de por sí nos aborrece por predicar la palabra de Dios.
Hay gente que nos quisiera ver muertos por predicar la palabra de Dios. Hay gente que quisiera ver fracasado por predicar la palabra de Dios, pero sabemos que estamos en los tiempos de Noé, donde todos se burlaban de Noé, donde lo tomaban a loco, pensaban que no venía Dios, pero de hoy más que nunca estamos en el tiempo final, y entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en el ministerio, en el llamado, en el tiempo, sirviendo a Dios sin desenfocarnos, y sabiendo que toda prueba produce mayor peso de gloria. Y nos llamó Dios a abrir los ojos a esa gente. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, la herencia entre los santificados. Sabemos que es poderoso recibir herencia de Dios, ¿sí? Y porque si tú te das cuenta, la mayoría piensa que tener riquezas y bienes te hace más que los demás. Y ese es torcido, porque realmente en la palabra de Dios vemos que Abraham, Isaac, Noé tenían riquezas de verdad, pero eran humildes, ¿sí? Y en Proverbios 3:16 nos habla de la bendición de vivir en el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios, de ser hijo de Dios. Tener esa identidad de hijo de Dios tenemos que primeramente reconocerla, que está escrita, así creerla, así movernos, así activarnos, porque la iglesia no ha salido del sistema de este mundo y los hijos del diablo lo vituperan, lo maltratan, lo humillan, lo menosprecian, porque él no sabe quién es. Hoy Dios te dice que tu identidad, que ya sabes que eres hijo de Dios y debes de así hablar, mandar y ordenar y servir. ¿Quién manda a quién? Y dice en Proverbios 3:16, la palabra de Dios nos dice bien clara, Proverbios 3:16, dice la palabra de Dios, largura de días será en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. Sabemos que a veces pensamos que la medicina pues nos va a sanar, a veces pensamos que el hospital te va a sanar, a veces piensas que pues eso va a determinar tu tiempo de vida aquí en la tierra, pero realmente sabemos que todos tenemos un tiempo de vida, sean 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, 80, 90, 100, que ahorita últimamente la palabra habla de 60, 50. ¿Sí? Anteriormente, la primera generación, Adán, 930 años, imagínate. Entonces se ha degradado, se ha devaluado la vida, pero por el pecado, porque el pecado es muerte. Entonces, el Señor nos llamó y te llamó a mí, a ti y a mí, para abrirle los ojos a la gente y predicar la palabra de Dios, que solamente ellos podrán salir de la potestad de Satanás a través de recibir a Cristo, esas personas, o a través de recibir a Cristo le van a salir de las tinieblas. Al recibir a Cristo, ellos podrán salir del sistema de este mundo, podrán darse cuenta y creerlo con su corazón, como dice en San Juan 16:33, que donde dice el Señor en primera persona, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿sí se puede vencer al mundo? Sí. Si Jesucristo lo venció, tú también lo puedes vencer. ¿Y qué es? Vimos el sistema de este mundo, vencer el mundo, vencer las fiestas paganas de este mundo, vencer todo lo que es terrenal, vencer el sistema de este mundo, que ya vimos una partecita, para no ser manipulable por el sistema de este mundo. Tenemos que hacer lo que Dios dice, que tú eres hijo, hija de Dios. Y si tú no eres hija de Dios, pues hoy te dice el Señor que lo recibas, porque Él te va a dar, dice que en su mano del Señor Jesucristo Todopoderoso, Dios Todopoderoso, largura de días están en su mano derecha. Aquí en mi mano derecha que estoy alzando, que está, dice dice largura de días. Jesucristo tiene dos manos. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, es un espíritu, pero también tiene manos, ¿sí? Así como Jesucristo abrió sus manos en la cruz, estaba con los brazos abiertos. Él está con los brazos abiertos, el Señor, esperando que tú vengas.
esperando que tú estés escuchando esta palabra, este mensaje, si lo vas a ver, esperando que te arrepientas, esperando que veas que sí puedes vencer todo obstáculo, toda prueba, toda batalla, toda lucha, todo desierto. ¿Cómo? Saliendo del mundo. Para salir de ahí necesitas recibir a Jesucristo para que puedas salir de ahí. Entonces, al venir a Jesucristo, Él dice que te ofrece en su mano derecha largura de días. En su mano izquierda de Jesucristo hay riquezas y honra, pero no las riquezas como vemos en lo terrenal, que todos nos afanamos cuando hacer riquezas, hacer empresas, hacer negocios, y sabemos que esas personas pues tienen muchas monedas, muchos dólares, oro, plata, bienes, riquezas, aviones, carros, barcos, radios, televisoras, famas, viajes, pero si no tienen a Dios, están vacíos. Si no tienen a Dios, no tienen la riqueza espiritual ni la herencia espiritual. Entonces, ni la salvación eterna, y menos la paz. ¿De qué me serviría tener todo eso si no tienes al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso Jesucristo, que es el único que nos da la vida eterna y la salvación eterna? Por eso dice la palabra de Dios que para la única forma de salir de la potestad de las tinieblas y de la potestad de Satanás es recibir a Cristo, venir a Él, y recibir una herencia y un perdón de pecados y perdón de pecados, y te podrás santificar, ¿sí? Ahora dice en el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Fíjate qué le pasó al apóstol Pablo. Prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y luego dice hasta el 21. Fíjate que hablar la verdad, hablar a Jesucristo, pues el apóstol Pablo estaba anunciando en Damasco, estaba anunciando en Jerusalén y en toda Judea, no solamente una parte. ¿A quién? A los gentiles, a los que no conocían de Dios, que no sabían de Dios, ¿sí? Y entonces dice, para que se convirtiesen, para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, ¿sí? Haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? La gente generalmente busca perfección en los hijos de Dios, o que no tengas defectos o que no cometas errores, pero prácticamente nosotros tenemos que saber que estamos por gracia sirviendo y que todos nos estamos forzando, unos de una forma, otros de otra manera. Pero aquí lo que Dios nos está hablando, que para que tú, como Jesús lo dice, yo he vencido al mundo, en San Juan 16:33, para que tú puedas vencer al mundo es necesario convertirte, arrepentirte y convertirte a Dios, como está en el versículo 20, Hechos capítulo 26, versículo 20. Eso es, si tú no eres hijo de Dios y te has pensado que si hay vida después de dejar este cuerpo, el Señor te está anunciando que hay una vida eterna. Entonces, al final, vemos que la mayoría se aprovecha cuando uno todavía es cristiano y confía en este mundo. Le cree más al sistema de este mundo y confía más en el sistema de este mundo, que ya vimos algunos, y menos en Dios. Y no tener fe y no confiar en Dios, y sabiendo que pues hay una balanza, los que confían en Dios y los que no confían en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Es creer ciegamente a lo que dice la palabra de Dios. Y los que dicen que creen en Dios, pero no confían ni creen a la palabra de Dios, pues no son reales ni coherentes, porque están predicando, pero no tienen fe ni confianza. Pero no juzgamos, porque dice la palabra de Dios
que Él es el juez. Pero cuando tú vienes a Cristo, tu nivel de fe, del 1 al 100, por ejemplo, a veces cuando inicias en el camino de Dios, tu fe está en un 10%. Después vas conociendo a Dios, tu fe llega al 20%. Y dices, voy a depender más de Dios, tu fe llega al 50%. Y cuando tú dices, ciegamente voy a confiar en Dios, que lo que dice Dios, le creo y lo va a hacer, y llega al 100%. Y entonces te das cuenta que caminar por fe, lo que ves imposible es posible. Lo que ves que no va a suceder a tu favor en victoria, sucede. Y Dios te sorprende, porque la única forma de ser sorprendidos y vencer este mundo, es saber que aunque todos estuvieran sin alimentos, Dios te tendría alimentos porque Él es el proveedor. Porque Él mandó a alimentar al profeta Elías cuando él ya no tenía fuerzas, le mandó una torta y una vasija de agua. Entonces, el Señor siempre nos prueba. Por eso el Señor está hablando que si tú quieres vencer al sistema de este mundo, primeramente tienes que venir a los pies del Maestro, a Jesucristo, recibirlo, arrepentirte, convertirte a Dios. Y después de eso, estar apto para pasar toda prueba y vencer el sistema de este mundo. Vencer el sistema de este mundo es no pensar como el sistema de este mundo, no mirar como el sistema de este mundo, no trabajar como el sistema de este mundo y no confiar en el sistema de este mundo, porque es derrotable, porque es desestabilizador, porque es inseguro y es falso. Entonces, venir al reino de Dios, venir al Todopoderoso, venir a la verdad, esa verdad son fundamentos. La palabra habla de los fundamentos. La palabra de Dios son fundamentos. ¿Por qué son fundamentos? Porque es como cuando dice la palabra que Él no es nuestra roca. Él es nuestra roca. Cuando dice la palabra que Él es nuestra torre fuerte. Cuando dice la palabra de Dios que Él es nuestro escudo. Cuando dice la palabra de Dios que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando dice la palabra de Dios, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando dice la palabra de Dios que buscarás a los que tienen contienda contigo, pero no los hallarás, porque serán como nada, como cosa que no son. Entonces, ese es el reino de Dios. Pero para caminar y vencer el sistema de este mundo como Jesús lo venció, necesitamos hacer lo que Él hacía. Él siendo Dios ayunó, Él siendo Dios oraba, Él siendo Dios a veces callaba, a veces hablaba y a veces se confrontó a todos los que estaban apedreando a la mujer adúltera. A ver, ustedes la están acusando, a ver, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Los confrontó, directo, ¿sí? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Naturalmente, el ratero soltó la piedra, el acusador violento tiró la piedra, el que se creía santo tiró la piedra, el que se creía que era justo tiró la piedra, el que se creía que todo lo sabía y todo lo podía tiró la piedra. Los intelectuales tiraron la piedra, los eruditos tiraron la piedra, los doctores de la ley tiraron la piedra, porque todos tenían algo que habían hecho. Por eso, ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es hipócrita, el sistema de este mundo es falso, el sistema de este mundo es vanidad, el sistema de este mundo es pasajero, el sistema de este mundo tiene una fecha de caducidad y un límite. Y entonces, ¿qué hace el sistema de este mundo? Cautivarte, entretenerte, para que tú no vengas a Dios, para que tú no vengas al Señor. Por eso tú tienes que desaprender todo lo torcido de este mundo y aprender los fundamentos bíblicos para ser victorioso como Jesucristo lo fue. Porque nuestro Dios es victorioso. Es el Padre eterno. Nuestro Dios es real, es fiel y verdadero. Entonces, ¿a quién ser fiel? A Dios. Porque los demás, cuando tienes dinero, están contigo. Cuando no tienes dinero, no están contigo. Cuando van teniendo bienes, te ven como si fueras don nadie y te empiezan a menospreciar.
te empiezan a rechazar, te empiezan a señalar, te empiezan a humillar, te empiezan a pisotear y te empiezan a denigrar. Si tú no sabes quién eres, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, Dios te está diciendo romper la mentalidad del sistema de este mundo, que es la religión. Entonces, vemos que todo lo que vimos al inicio, ellos quieren que te pase algo, para que de ese algo que te pasa, ellos saquen provecho. Por eso en el mundo hablan de que el árbol que cae lo quieren hacer leña. Y así es el sistema. Pero Dios no hace eso. Dios, de un hombre que no conocía a Dios, que su vida estaba hecha a pedazos, Él llega y empieza, de todos esos que pasó, esos pedazos, reconstruye a una nueva vida, una nueva mujer, un nuevo hombre. Cuando se bautiza, nace en Cristo. Y es ahí donde va aprendiendo lo de Dios. Pero para ser ese vencedor del sistema de este mundo, el Señor pide creerle a su palabra, pide tener fe, pide obedecerle ciegamente y estar fiel y firme con Él en todo y por todo, servirle en todo, porque Dios todo. Por eso Él habla claro: venir a mí todos los que están cansados y entregarme todo, cargas. Que el que hace un pacto con Dios, pues es de morir hasta que Dios lo llame a su presencia. El apóstol Pablo lo entendió. Para mí el vivir es en Cristo, el morir es ganancia. Fíjate, él estaba en la cárcel y en lugar de estar triste, estaba alabando a Dios con Silas. Él estaba gozoso porque él iba a ver el poder de Dios en esa prueba de fuego. ¿Y cuántos ni siquiera están en una cárcel y están tristes por un problemita? Y sabemos que por eso Dios nos va midiendo a través de los años, va permitiendo pruebas que no habíamos pasado, va permitiendo luchas y batallas que no habíamos pasado. Son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Él es perfecto y Él nos quiere llevar a su propósito, el ministerio, la iglesia, los hijos, hijas. Pero el Señor está diciendo de vencer al mundo, porque hay mucha gente que está en Cristo, está en la iglesia, se congrega, pero no ha podido vencer al mundo. Entonces, si tú quieres ser el vencedor, tienes que recibir a Jesucristo, porque así funciona el mundo. De los errores, de las debilidades, del dolor, de las necesidades, de los problemas, del fracaso, de la ignorancia, se aprovecha el mundo para hacer de ti y sacar de ti lo que ellos quieren. Por eso nosotros tenemos que tener esa mente de Cristo, porque solamente teniendo la mente de Cristo no vamos a ser manipulables, no vamos a ser comparables, no vamos a hacer alianzas, no vamos a ser como José estuvo en Egipto, pero no tenía las mañas ni la cultura de Egipto. Él sabía quién era y a quién tenía que servir, y sirvió y vivió. José, y todas las tentaciones que esa mujer se acercó, que tenía que tener sexo con él, y él huyó, porque él sabía que el pecado es muerte, que el pecado es esclavitud. Entonces, tú tienes que entender que si algún área de nuestra vida no ha sido ganada, en el sentido de ganar el pecado, ganarle al pecado, de ganarle a la tentación, de ganarle a la batalla de la falta de fe, de ganarle a la batalla de tener la mirada en este mundo, en la vanidad de este mundo. El Señor quiere que tú tengas las victorias ahí, porque si el Señor venció al mundo, cuando dice yo vencido al mundo, no está diciendo una parte del mundo, nos está hablando en global, una totalidad, significa una totalidad. Él venció todo lo que está en el mundo, todo lo que se mueve en el mundo, lo venció, lo derrotó para siempre. Y por eso Él nos habla hoy de cómo tú tienes que conocer el sistema de este mundo para pensar diferente y no hacer las cosas que hacen todos. Por eso, si quieres romper esas cadenas, recibe a Jesucristo. Y está en Hechos 4:12, que vamos a ver atrásito. En Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, en Hechos 4:12.
La palabra de Dios es bien clara. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Entonces, el que ya lo recibió, le está diciendo al Señor, gana esas batallas que no has podido vencer, ciertas áreas de este mundo. Y los que ya vencieron al mundo, el Señor te dice, mantente firme, sin contaminación, apartado para Dios. Y el que está iniciando en el camino de Dios te está diciendo que tienes que poner los dos pies, los dos ojos en Cristo. Tu vida total en Cristo. Y los que no conocen a Dios y que están siguiendo, están en una religión, adorando a dioses falsos, paganos, el Señor te dice que tú, para que salgas de ahí, necesitas recibir a Jesucristo para que tú puedas vencer este mundo. A través de los años hemos conocido mucha gente, porque predicamos, restauramos el púlpito allá afuera, su diseño original, predicando en las plazas, zócalos, kioscos, etc. Y vemos gente que dice, yo hice un juramento a San Judas Tadeo por 3 meses, y pasan esos 3 meses que no van a tomar, y después de eso toman como nunca. No pudieron salir de esa cautividad del alcohol. ¿Por qué? Porque el único que te puede dar libertad de esa cautividad del alcohol, de esa esclavitud, liberarte de ese espíritu, es Cristo. Y así sucesivamente. Entonces, de los vicios, para salir de los vicios, de las drogas, del sistema de este mundo caído, necesitas tú venir a Cristo, al reino de Dios. Pero para eso necesitamos arrepentimiento, necesitamos rendirnos a Cristo, recibirlo y vivir para Él, pero no a tu manera ni a tu forma, como Dios lo pide y lo manda. Pero el Señor está enseñando que no solamente vivir como cordero, sino vivir como guerrero, con el ADN del león de la tribu de Judá, pelear, luchar, batallar, porque la palabra de Dios habla de batalla, habla de lucha, habla de guerra, ¿sí? Batalla, lucha, guerra. Por eso estamos en ese camino de luz, en ese camino de Dios, en ese camino de la puerta que nos lleva a la vida eterna, en el cual Dios permite en cada kilómetro, podemos decir en cada milla, cierta prueba para ver si no nos inquieta, para ver si no perdemos la paz, para ver si le creemos, para ver si permanecemos en sus promesas. Puede ser una prueba de fe, puede ser una prueba de resolución, puede ser una prueba de apelación, puede ser una prueba de justicia, puede ser una prueba de salud, puede ser una prueba de restauración, puede ser una prueba de muerte. Hay gente que está en el hospital y está esperando un milagro de Dios. Pero ¿por qué está ahí? Porque muchos también obedecen a Dios. Entonces, aquí vemos que en Hechos 4:12 nos dicen quién. Y no les des lo que esperan. Dice, no te aliances con la gente de este mundo. Por ejemplo, con la gente de este mundo, nosotros debemos de saber que la gente de este mundo, que está en el mundo, que no es de Cristo. Vamos a ver de la gente que no es de Cristo, que no es hijo de Dios. Ellos buscan un triunfar. Ellos buscan encontrar el propósito por el cual ellos viven. Ellos buscan tener una satisfacción. Ellos buscan una realización. Ellos buscan una aprobación. Ellos buscan un consuelo. Ellos buscan una aceptación. Y ellos buscan tener bienes y riquezas. Y ellos buscan, y muchos sí andan buscando la verdad, como yo hace muchos años busqué la verdad y estaba pasando cerca de la verdad. Es decir, en iglesias cristianas yo pasaba cerca y no sabía dónde estaba la verdad, ni quién era la verdad. Y andaba desesperado, vacío y en angustia, y no sabía que ahí donde estaban hablando de Cristo, esa era la verdad, esa es la verdad, Jesucristo. Y así hay muchos que están buscando de una religión, salen, se van a otra religión,
Salen de una universidad, se van a otra universidad. Salen de un país, se van a otro país. Salen de un trabajo, se van a otro trabajo. Salen de un empleo, se van a otro empleo. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción, porque no hay paz, porque no hay... la gente del mundo, ellos andan buscando amor, y hasta eso es triste, pero nos enseñaron falso. Cuando tú no conocías a Dios, buscas que alguien te ame, buscas que alguien te apruebe, te consuele. Y hasta cierto punto vemos que es parte de la naturaleza humana. Pero sabemos que ningún amor falso es verdadero. Lo que no viene de Dios es un amor falso. ¿Y cuántos se casan por bienes y no por amor? ¿Cuántos se casan porque la persona tiene dinero? O sea mujer o sea hombre. Termina el dinero y las riquezas, se acabó el amor. Es un falso amor. Y también, cuando te casas, buscas que alguien te ame. No, en el camino de Dios, cuando uno llega a Cristo, todo cambia. Y vemos que todo lo que andábamos buscando en dioses paganos, muchos adoraron dioses paganos de metal, de cristal, de madera, y nunca tuvieron un paz. Y les engañó el enemigo que tenían un milagro. Llámese el dios pagano que sea. ¿Sí? Pero los dioses con D minúscula paganos, idolatría, de metal, del material que esté hecho, no tienen poder, no ven, ni oyen, ni caminan. Entonces la gente ciega está buscando y besando hasta esos muñecos sucios y mugrosos de tanto que los agarran y besan. Y no les responde, y no tienen paz. Y gastan todo su dinero. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en el mundo y no éramos de Dios, hasta nos entristecíamos porque no había con qué dinero para poner una ofrenda a los muertos? Porque yo lo vivía en algún tiempo, cuando yo no era hijo de Dios, yo no conocía a Dios, yo me entristecía, o ponía el zapato para Navidad para que me regara un regalo y más estaba el zapato y nunca llegaba el juguete. Es algo que nos enseñaron torcido, y eso provoca dolor, eso provoca inseguridad, desconfianza, y ese amor que no recibimos de nuestros padres, porque cuando un verdadero amor es cuando tú vienes al Padre Celestial. Entonces, para ser vencedor en todo eso, necesitas tú recibir a Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que pensar diferente, para ser libre de todo eso, y no lucren de ti, ni se aprovechen de ti. Por eso la ignorancia, como hablamos, el dolor, los problemas, las necesidades, el mundo saca leña de eso, pero nosotros no se lo debemos de permitir, para que de esa manera nosotros ganemos. La verdadera riqueza está en nacer, servir y vivir para Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo, ellos buscan fama, ellos buscan poder, ellos buscan riquezas. Eso es la perdición del mundo, fama, poder. ¿Cuántos se mueren por poder? Ahorita lo estamos viendo en México, porque estamos viendo un sistema de gobierno político nuevo que no ha habido antes. ¿Y cuántos los que estaban antes, cómo se están peleando entre ellos? No aceptan la derrota, no aceptan el cambio, no aceptan que ya son inútiles para este tiempo, porque su política era reprobable. Ricos a ricos, y no más cuidar sus bienes, y los pobres siendo pobres y aprovechándose el pobre más. Entonces nosotros tenemos que vernos diferente, porque la Biblia lo habla, que nosotros no somos de este reino, no somos de este mundo. ¿Y dónde lo dice? Pues la palabra de Dios lo dice, en 1 de Juan 2:15. En 1 de Juan 2:15 dice la palabra de Dios. En 1 de Juan 2:15, por eso sabemos que, y tú tienes que saber que el mundo no te debes de desalentar, no te debes de entristecer, que el mundo te rechace.
que el mundo no te acepte, que el mundo no te apruebe, que el mundo no dejará de hablar de ti. Eso no te debe de incomodar, eso es normal para ellos, y para nosotros debe ser algo que eso está mostrando que nosotros no encajamos ahí nunca, porque nosotros no somos de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo en 1 de Juan 2:15, está más que claro: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Entonces, la mayoría que es cristiano todavía quiere amar este mundo. Dice, ay, esa empresa, ese negocio, esos viajes, y está bien, son parte de viajar de un lugar a otro, pero sabiendo quién eres tú, porque Dios no habla de que no tengas dinero, no habla de que no tengas bienes, no, habla de que no lo pongamos en segundo lugar a cambio de eso, que el Señor quiere siempre el primer lugar. ¿Y cuántos millonarios vemos que hay que realmente son muy humildes? Y a veces hasta te impactas porque ves gente que son millonarios y ellos dicen, ya estamos cansados de convivir con millonarios soberbios y arrogantes. Mejor buscan gente que no tiene bienes porque es humilde. Fíjate, ellos mismos delatan cómo es su vida. Tener riquezas y bienes no te da paz ni llenura, ni te hace más. Por ejemplo, la mayoría de los multimillonarios ahorita de la IA, de la inteligencia artificial y la robótica, tendrán sus riquezas aquí, pero ellos saben que si se mueren se van al infierno. Por eso andan hasta nerviosos, inseguros de que el Señor Jesucristo viene pronto y piensan que irse a la luna, que irse al fondo del mar, que hacer submarinos o ciudades subterráneas van a ser salvos, escondiéndose ahí. Pues no, es triste, pero no. Entonces, no amemos al mundo. Sí, fíjate que aquí nos está hablando una palabra bien clara el Señor. Inició el Señor con el tema, el título de esta predicación: conocer el sistema de este mundo para que lo venzas, y no para que Él te venza. Pero aquí estamos viendo que el Señor nos está diciendo, como confirmación, no ames este mundo. No ames el sistema de este mundo, es más bien ya salte completamente, sé un cristiano, un hijo radical, y debes estar, y tú y yo, conscientes que la gente nos va a odiar, nos va a rechazar, no nos va a aceptar, no vamos a ser de su agrado, que van a hablar de nosotros, que nos van a vituperar. Eso es normal. De nuestro Dios hablaron, siendo Dios. Eso quiere decir que vamos bien, eso quiere decir que nadie nos para, que nadie nos va a parar ni frenar. Pero si tú crees y permaneces con esa mentalidad de reino, vivir como cordero y como león de la tribu de Judá, con su ADN, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos se entristecen, y yo lo he visto, porque le dan más tiempo a sus familiares de carne, hermanos carnales o familia en la carne. ¿Por qué hermanos carnales? Porque de una familia de 15 miembros, el padre y madre, estando ahí 13 hijos, pues unos sí son cristianos, pero otros no son cristianos, siguen una religión. Y sabemos que ellos se desesperan porque quisieran ya ver que todos sean convertidos, pero no es en el tiempo de uno, es en el tiempo de Dios. Entonces, hay muchos que aman más a padre y madre que a Dios, y por eso cuando viene una prueba se desilusionan. O a veces amamos más las riquezas de este mundo, y cuando viene una prueba, pues de un terremoto, ¿cuántos tenían riquezas y casas se hundieron por lluvias, por tsunamis? Se quedaron sin nada, ¿sí? ¿Por qué? Y sufren mucho. ¿Por qué sufren mucho? Porque estaban apegados a las cosas materiales, estaban apegados a todo este mundo que es temporal. Por eso el Señor nos aclara: no améis al mundo. Ya no ames al mundo, ya no ames este mundo. Al contrario, vence este mundo, y todo tu amor debe estar en Jesucristo, en el autor
y de la salvación. Él es la verdad. Pero tenemos que mentalizarnos de que no tenemos que hacer las cosas igual que el mundo. No tenemos que pensar igual que el mundo. No tenemos que confiar en el mundo. No tenemos que poner nuestro enfoque en este mundo. No tenemos nada en esta tierra, solamente una asignación, ser instrumentos en las manos de Dios para que la gente venga a Cristo. Estés en donde estés, en África, en India, en Pakistán, en China, en Cuba, en donde estés, Dios es el mismo Dios. Y si Dios dice, te va a dar esto para equipar la iglesia, Él lo da, porque Él es Dios, Él manda. Él pone el querer como el hacer. Entonces no amemos al mundo, basta ya. Al contrario, conócelo cómo funciona el mundo para vencerlo. En Filipenses 3, 20, 21 dice la palabra de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21 dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21 dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿sí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando el Señor que nuestra ciudadanía está en el cielo. El Señor está pronto por venir. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por ti y por mí. La pregunta es, ¿estoy seguro de ser salvo? La pregunta es, ¿estoy seguro que ya no amo al mundo? ¿Estoy seguro que ya no pienso como este mundo? ¿Estoy seguro que estoy a cuentas con Dios? Porque el Señor en un abrir y cerrar de ojos viene a tocar la trompeta espiritual sonará, y solo los espirituales, los que están enamorados y apasionados y abiertos los ojos, velando, y que están a cuentas con Dios, pueden entrar a la vida eterna. Y los que no, el Señor quiere que conozcas cómo funciona este mundo. Este mundo es interesado. Este mundo está controlado por el enemigo, el príncipe de este mundo, Satanás. Pero él obedece a Dios, le sirve a Dios. Él no puede actuar si Dios no se lo permite. Pero si él está limitado, Satanás, está derrotado, el mundo es pasajero, es ilusorio, es temporal, ¿por qué seguir deseando este mundo? ¿Por qué seguir gastando tus energía y fuerzas en este mundo? ¿Por qué seguir y dejando que este mundo te entretenga, que este mundo te aparte de Dios, que este mundo te enfríe de las cosas de Dios, que este mundo te ponga el pecado como muy sabroso cuando es muerte? Cuando tú confías en las riquezas de este mundo y te enfocas a hacer cosas de este mundo, pierdes la verdadera visión y el propósito para el cual Dios te llamó y me llamó. Dios te llamó para ser un instrumento de Dios. Y hoy por hoy nosotros estamos siendo esos instrumentos de Dios, trayendo esa iglesia al remanente fiel, que se apartó y venció al mundo. ¿Tú quieres ser un vencedor de este sistema, de este mundo? Fíjate cómo funciona y no caigas en su red ni sus trampas para que no seas esclavo del mundo, sino al contrario, donde quiera que vayas, saber cómo confrontar, saber cómo vencerlo, usando estrategias, porque es una guerra de estrategias, las estrategias de Dios y las estrategias del reino de las tinieblas, que es Satanás. Si nosotros tenemos estrategias, si nosotros tenemos la advertencia de Dios, el aviso de Dios, vamos a ganar siempre, porque Dios advierte antes de que suceda algo. Antes de que Él permita algo a Satanás, Dios avisa, para que de esa manera pues nosotros seamos vencedores.
Por eso de esa manera ya no te va a afectar lo que digan de ti, ya no te va a afectar lo que hablen de ti, ya no te va a afectar la acusación, la calumnia, difamación. No te va a afectar que te aborrezcan por predicar la palabra, porque así le pasó a Noé. Llegó un momento que él estaba dudando de su asignación, porque él y su familia eran los únicos que estaban buscando a Dios, eran los únicos que estaban cerca de Dios y que permanecían justos delante de Dios. Y Dios le habló a Noé: no, tú eres la única familia que está bien. Así es que prepárate para construirme esa arca de tantas medidas y aparta a tu familia y métela ahí y de esos animales que te voy a decir, porque el diluvio vendría. Y hoy, por hoy, el Señor viene y está por venir. Es un tiempo peligroso, un tiempo final. Tú sabrás. Pero Dios está diciendo que tienes que ya vencer el mundo, es decir, no amar al mundo y no tener nada del mundo, ni en tu vida personal, ni en la familia, ni en la congregación. Tenemos que ser cristianos radicales, cristocéntricos, predicando a Jesucristo y sabiendo que en Él hay victoria y bendición, y sobre todo podemos vencer. Porque Él venció, nosotros podemos vencer. Por eso son los hijos de Dios que vencen al mundo por la fe. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo. Bendiciones, paz de Cristo.